Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este programa que se llama Abogados en Vivo, un programa que tenemos cada jueves para informarle a usted eh, sobre accidentes y sobre cómo llevar un proceso legal con los abogados de confianza. Para esto me acompaña el abogado jefe de abogados de confianza, el doctor Michel Proner. Buenas noches, Buenas abogado. noches, Marcia, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy contenta de estar presentando este tema porque me imagino que a la gente que nos escucha le va a interesar muchísimo. El tema que tenemos preparado para hoy es 5 tips para brindar un buen testimonio. Hay una parte en el proceso, cuando uno realiza una demanda, que la persona que está demandando tiene que brindar testimonio sobre cómo ocurrió el accidente. Así que el abogado Michel el día de hoy nos va a explicar nos va a dar 5 tips, 5 consejos para que se haga de la mejor manera este testimonio. Entonces, presten atención, escriban estos tips y si tienen preguntas pueden escribirnos por los comentarios. Aprovechen que está el abogado aquí para responder todas sus consultas. Entonces, cuéntenos, abogado Michel, sobre el primer tip que hemos seleccionado para hoy. Conocer las pruebas, asegurar que la persona que va a brindar el testimonio sepa todos los detalles antes del día del testimonio. Ok. ¿Cuántas veces yo tengo un cliente que no sabe los factos de los accidentes? Por ejemplo, un cliente puede decir, mi accidente se fue el 3 de enero, pero yo tengo el reporte de la policía, reporte de la ambulancia, reporte del hospital, todo diciendo que el accidente no fue el 3 de enero, fue el 15 de enero. Pero el cliente cuando tiene que hacer testimonio, muchas veces es después de 6 meses o algo y no se recuerda. Eso es un ejemplo fácil, pero otros factos normalmente nosotros podemos llevar a los clientes antes que tiene que hacer testimonio. Por ejemplo, fotos, videos. Hoy como hoy, cada edificio tiene cámaras de videos que nosotros a veces podemos tomar, encontrar y usar para el punto de vista que se porta en nuestro caso. También a veces un cliente tiene un GoPro o un manera para tomar un video dentro de su carro o algo y nosotros podemos usarlo. Y también a veces yo tengo que decir a mi cliente, olvide ese video que tomó porque no está lindo para nosotros. La cosa más importante, nosotros podemos mostrar la prueba que se porta nuestro punto de vista. Y el cliente tiene que ver toda la prueba que existe antes que tiene que decir su historia. Un accidente puede pasar dentro de 2 segundos y recordar todo lo que está pasando durante esos 2 segundos es imposible. Pero mirando fotos, documentos, archivos, puede recortar factos que puede soportar su testimonio. Ahí ya tienen la importancia de conocer cada uno de los detalles y conocer la evidencia que el abogado ha preparado. Ese fue el tip número 1. Y ahora también tenemos un segundo tip que es conocer la ley. Obviamente las personas que trabajan, que se accidentan, a veces no tienen acceso a conocer la ley de antemano, pero cuán importante es conocer la ley para antes del testimonio, para brindar un buen testimonio. Eso es fundamental. Si uno tiene un abogado, el abogado puede explicar la ley. El abogado no puede explicar los factos. Él puede mostrar al cliente qué prueba existe de otros partidos, de otros testimonios, de prueba física. Pero el abogado no puede
determinar los factos del accidente. Ese es el testimonio del cliente. Pero el abogado puede explicar la ley. Por ejemplo, si uno resbaló y se cayó con una caída, un cliente no puede decir, yo no sé por qué me cayó. Tú tienes que decir el defecto que era dentro de esa foto, era el culpa, pero me cayó. Porque si era un defecto, pero el defecto no era la causa del accidente, y no entra, no importa que era un defecto. El defecto tiene que haber una causa. Eso es la ley. Eso es porque el cliente tiene el derecho de saber la ley. Porque si el cliente sabe los factos que están ahí, pruebas de otros testimonios, videos, fotos, todo que existe ahí, y también sabes la ley que tiene que mostrar para ver un caso sobre la ley, a ese punto es listo de contar qué fue con él o con ella. Antes tiene el derecho de saber la ley. Por eso tiene un abogado. El abogado no puede decir los factos. Por ejemplo, el abogado no tiene que, si no es prueba, si no tiene ningún video, ningún foto, ningún testimonio, si el abogado no puede decir, y después tú firmaste por la luz rojo. No, el cliente quiere decir, me firmó por luz rojo, me buscó hasta la luz era verde. ¿Ok? El abogado no puede decir los factos. El abogado puede recontar la ley diciendo, cuando está un luz rojo, tú tienes que firmar hasta que la luz cambie al verde. Oh, sí, yo no sabía. Ok, entonces, sí, eso es que yo hizo lo mismo. Ok. O, por ejemplo, el límite de velocidad en la ciudad de Nueva York es 25 millas por hora por un carro. 25. Si después el cliente dice, yo era corriendo a 30, no es lindo por el caso. Pero el cliente puede saber, el límite es 25. Ahora, ¿cuánto tú eras corriendo antes del accidente? O yo era no más de 25. Ok, lindo. Pero el cliente puede saber la ley porque el abogado puede explicar la ley. Y no hay nada malo con la ética por un abogado explicar la ley a su cliente. Las personas que están siguiendo esta transmisión también están mandando saludos, así que quisiera que veamos en pantalla a las personas que nos están saludando esta noche. Hola Vinicio, buenas noches. Y también tenemos una pregunta. Germán Barrero dice, ¿cuánto tienen para contestar una demanda en un caso de accidente de construcción en Nueva York? ¿Qué le dice a Germán Barrero, abogado? Ok, Germán. Para contestar a una demanda, depende de cómo tuviste el servicio de los documentos iniciando la demanda. Si el servicio de los documentos por la demanda era en mano personalmente, tiene 20 días. Si servicio era con el Secretary of State, un oficial del Estado, preparado con una sociedad en Albany, tiene 30 días. Si era mesa su puerta y después dentro del post, mandado su mail, tiene 30 días. Entonces, el manera del servicio de los documentos determina cuánto tiempo tiene para contestar a una demanda. Pero el tiempo es poco breve. Ok, nos alegra que la gente esté escribiendo, nos estén preguntando, aprovechen para salir de dudas
y a hacer las preguntas que ustedes tengan acerca de un caso de accidente. Hemos tenido 2 tips hasta el momento. Ahora quisiera hablar sobre el tercer tip, que es preparar el testimonio con el abogado, reunirse con el abogado, ver qué dice, porque es importante reunirse previamente con el abogado y no ir a la toma de testimonio directamente. Si Bill Gates tiene que hacer testimonio, piensa que él no va a preparar con el abogado antes, un cliente tiene los mismos derechos de ser preparado. Y el abogado puede decir, ok, ahora que tú sabes los factos, ahora que tú sabes la ley, dime qué fue ese día. Y si no es lindo como está recontando la historia, el abogado puede decir, espera un momentito, no tiene que usar esa palabra, puede cambiar esa palabra por una palabra mejor para dar que entiende con sus palabras mejor a la audiencia. Entonces, yo uso antes la palabra corriendo. ¿Cuánto estaba corriendo la velocidad de su carro? Corriendo no es una palabra lindo para usar. Moviendo parece más despacio. Ok, los mismos intención puede cambiar con las palabras que uno se usa. También, a veces, por ejemplo, dentro de un accidente de construcción, a veces un cliente puede decir, me cayó de una escalera. Pero escalera puede significar una escalera de mano que uno se subió, o una escalera dentro de un edificio con una manilla. Puede entender 2 cosas diferentes. Entonces uno tiene que explicar las cosas muy bien para no perder la intención y qué significan las palabras. Y el abogado puede ayudar a un cliente con cuidado, como si tiene que ser su testimonio. Si uno pregunta algo, puede contestar con algunos factos, pero uno si no se pregunta, a veces tú no tienes que decir nada de esos factos. Y los factos que soportan una punto de vista es importante demostrar. Y tú, con una audiencia con experiencia, con esos casos, con un abogado con experiencia, tú puedes trabajar para dar su historia en la mejor manera para ganar el caso. Y ganando un caso es la cosa más linda. Claro que quiero un acuerdo temprano por más dinero posible, pero si tu testimonio es sucio, si estás diciendo por cada pregunta, no me recuerdo, pasó tanto tiempo, no sé. Después, con los factos que sabes, ¿quién va a creer? ¿A qué fecha caíste? No me recuerdo. ¿Cuál es la dirección donde caíste? No me recuerdo. Era un año pasado. ¿Qué tiempo del día? No sé. ¿Qué día de la semana? ¿Martes, miércoles, sábado? No sé, no me recuerdo. Pero me acuerdo que la escalera no era muy bien. Claro, es más lindo si uno puede decir, yo me acuerdo muy bien. Era un miércoles, el 14 de diciembre. Era inmediatamente después de mi desayuno. Yo tomo 2 huevos, un café y un vaso de jugo de naranja. Después yo llego a mi trabajo a las 9:15. A las 9:20 yo inicio mi trabajo. Cuando uno sabe todos los factos de las cosas importantes, uno va a creer. Y por eso tiene que preparar. No, en cada trabajo, uno tiene que trabajar para ver el dinero. También con una demanda. Tu abogado tiene que ser listo para trabajar. Eso es que por eso pago un abogado.
Y si el abogado no quiere trabajar, no le gusta su trabajo, cambie abogados. Ok, esa seguridad al momento de brindar el testimonio es importantísima. Y también quisiera preguntar al abogado, ¿qué pasa si la persona está nerviosa y no entendió bien la pregunta y tiene un poco de miedo miedo de preguntar y de resolver la duda? ¿Cuán importante es que se anime a preguntar, a decir si no entendió algo, para así brindar un mejor testimonio? Ok. Una parte de ser buen preparado, tiene que ser listo y tranquilo. Ok, es como un examen en la escuela. Si uno sabe todo, estás más tranquilo para el examen. Si uno no sabe nada, tiene miedo y está seguro que va a bochar el examen, uno tiene que ser tranquilo y seguro y tiene que preparar y no tiene que haber miedo de preguntar a su abogado, dame un otro rato de tiempo para preparar. Vamos a hacer eso, pregunto una otra vez. Yo no estoy listo por mañana. Yo quiero más tiempo. Y el abogado tiene que ser listo para usted, para preparar, y tú tienes que ser tranquilo y tienes que saber la historia, los factos y cómo puede contestar las preguntas. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la prueba que tiene que mostrar para ganar el caso? Ok. Y ahora, un poco antes de llegar a la fecha de la toma del testimonio, eso tiene que ver con el tip número 5. Cuán importante es que la persona escoja un abogado que sea profesional, que tenga experiencia y que sepa bien cómo hacer su trabajo. Y cómo puede darse cuenta la persona antes de contactar al abogado de este tipo de cosas. Ok. Si tiene la reunión con el abogado y él está explicando con un paralegal que habla español y el abogado no habla español y él está buscando de preparar a usted y no entiende qué está diciendo el abogado y no tiene confianza que el paralegal está explicando bien qué está diciendo el abogado y todo es confundido. No es lindo. Si estás hablando con el abogado y él habla español, pero está comiendo su almuerzo y con una camisa sucio, con nada planchado, ¿no? ¿Cómo puede concentrar a la preparación? Tiene que ser seguro que estás listo, que tiene confianza con el abogado, que el abogado sabe qué está haciendo y sabes explicar qué tú tienes que hacer y estás listo para hacer su testimonio. Porque si tú tienes miedo, que no entiende qué está diciendo el abogado, o estás hablando con un paralegal, que ella no tiene tiempo por tu caso, por tus problemas, ¿qué vale esa ayuda? Tú tienes que ver uno que está ahí, que está dentro de la historia, que está participando, que está ahí con motivación de ganar, que entiende tu historia, que entiende su testimonio, que pueda comunicar con usted y que está listo de representar todos los derechos. Es importante. Si el abogado no quiere tomar tiempo para su caso, para su representación, ¿qué vale? Y con eso hemos ido haciendo un repaso de los 5 tips para brindar un buen testimonio. Entonces, estos tips son, para hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado esta noche, que el abogado Mitchell ha explicado muy claramente en esta transmisión. Primero, conocer las pruebas y los detalles del caso. Conocer las pruebas que ha preparado el abogado, todo el trabajo previo, para así estar seguro el día de la toma de testimonio. Después, conocer la ley y pedirle al abogado que le explique con claridad para entenderla antes de este día. También reunirse con el abogado y preparar el testimonio, ejercitar con él, que el abogado diga cómo tendría que ser, cuál es la mejor manera de darle información.
Después, un cuarto tip que dimos ahora, entre estos tips que ha preparado el abogado Mitchell Proner, están preguntar, animarse a preguntar si uno no entiende una pregunta, si uno no tiene claridad con alguna parte de la información, no tener miedo en este sentido. Y también la quinta es asegurarse antes del testimonio que el abogado sea profesional, que sepa hablar tu idioma, que te entienda y que tenga la experiencia para apoyarte con tu caso y que se pueda ganar el caso al final de todo este proceso. Esos han sido los 5 tips que ha explicado el abogado Mitchell Proner. Y un poquito también para que la gente conozca, quisiera saber, abogado, ¿cómo son las fases de un proceso legal? ¿En qué momento se da el testimonio? Ok, es muy bien pregunta. Ok, no tiene que hacer testimonio inmediatamente después de un accidente. Cuando llega la policía o algo, tú tienes que decir que molesta, que tiene que llevar usted a un hospital. Si era una cosa muy clara, como el otro carro se comió la luz, puede decir eso, sí. Ok, pero después de un accidente del trabajo, construcción, están muchas cosas que pueden pasar. No tiene que explicar todo ese momento. Tiene que tomar la ayuda de un médico. Después, el abogado que encuentra va a iniciar una demanda o un reclamo de compensación. Con el reclamo de compensación depende si los factos del accidente están seguros o si el patrón está cambiando algo, o uno ahí está diciendo que tú no le das trabajo, algo. Están muchas cosas que puede pasar, pero va a llevar un fecha en corte probablemente, que tiene que hacer testimonio de su parte. También con una demanda. Después que el abogado inicie una demanda, los partidos que tienen culpa por accidente o seguro su la ley que tiene que defender el caso, ellos pueden preguntar por testimonio. Con el reclamo de compensación puede ser dentro de 2 meses, con una demanda puede ser dentro de 6 meses y 1 año y medio, depende de cuánto grande es el caso, cuánto serio están las lesiones, cuánto llena la corte donde está presentando el caso, pero dentro de 1 año y medio normalmente tiene que ser testimonio, tiene que ser preparado. Y también otra pregunta que tengo para esta noche es, ¿cuáles serían las consecuencias de dar un mal testimonio? ¿Qué pasa si la persona no tuvo un abogado que lo asesoró antes de dar el testimonio y después va el día, se pone nervioso y no sabe cómo explicar el accidente? ¿Cuántas veces yo muchísimas oficinas mando sus casos a mi oficina para hacer el proceso en frente de un jurado y un juez, porque ellos buscan hacer un acuerdo y no pueden hacer un acuerdo y después necesitan un abogado con experiencia para presentar un caso en frente de un jurado o un juez. Y muchísimas veces yo tengo el testimonio del cliente que es una terrible situación. En mi experiencia es que tengo que hablar con mi cliente de cómo se fue el accidente, hicieron errores en el testimonio y no tiene que ser legado a los errores, tiene que cambiar la historia a los factos que existen para ver testimonio más claro, más limpio, más lindo por la demanda. Y después el otro abogado va a dar puños a mi cliente con el testimonio de antes. Tenemos que aceptar esos puños, pero es mejor siempre cambiar el testimonio para limpiarlo y no dejarlo con sucio testimonio de antes. Si entiende que estoy diciendo. Una historia linda es siempre más lindo que una historia feo.
Y si ya hiciste una historia feo, tienes que cambiar la historia, porque continuando a decir eso tontería no vale, porque no va a ganar nada. Y si no estás dentro de una demanda para ganar, es una pérdida de tiempo. Bueno, esas han sido las preguntas que tengo para hoy, también los tips que hemos repasado. Espero que a todas las personas que nos escuchan les sirva, aprendan un poco sobre estos tips y estos consejos que el abogado Michel Proner. Recuerden que Abogados de Confianza es una firma que tiene más de 50 años de experiencia. El abogado Michel Proner tiene más de 3 décadas de experiencia en casos de accidentes y lesiones personales. Así que aquí el abogado sabe lo que hace, el equipo legal está siempre disponible para ayudarlos en lo que necesiten, para responder todas sus consultas. Tenemos muchísima comunicación con nuestros clientes actuales y también tenemos muchas personas que nos llaman tras que sucede el accidente y quieren saber qué es lo que pueden hacer después del accidente. Así que si ustedes han sufrido un accidente en el trabajo, en el sector de la construcción, de auto, de moto, cualquier tipo de accidente que hayan sufrido, saben que pueden llamarnos. Aquí está nuestro número, 1-800-321-1234. Mejor si lo hacen de inmediato, así tenemos la información fresca y sabemos cómo actuar de la mejor manera desde el inicio del caso. Y también aquí está nuestra página web, abogadosdeconfianza.com. Ahí pueden ver un poco sobre nuestra experiencia, la experiencia de los abogados de confianza, y pueden enterarse cuáles son las áreas de práctica. Si ustedes tienen dudas, también pueden hacer una consulta o pueden dejarnos su número a través de Facebook, Instagram, y bueno, estamos aquí para ayudarlos. Hablamos español, así que los vamos a entender y vamos a poder comprender qué es lo que necesitan. Le agradezco al abogado Michel Proner por estar aquí esta noche, una vez más explicando y dando información importante a las personas que nos sigan. Gracias, Marcia. Que tengan buenas noches todos los que nos escuchan. Buenas noches. Que se vaya bien. Usando una escalera dañada en el trabajo me lesioné. Me apoyaron sin importar mi estatus migratorio, sin conflictos en mi trabajo. Recibí más atención médica y una gran compensación. Si eres de la comunidad latina y sufriste un accidente de trabajo, no importa tu estatus migratorio, demanda con nosotros. Sufriste una caída en su trabajo, necesita dinero. Consulta gratis. Abogados de Confianza. Marca 1-800-321-1234.